Bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca del uso de solventes no acuosos en síntesis inorgánica como una variedad o alternativa de método de síntesis. Claro que ustedes en orgánica ya han trabajado con algunos solventes no acuosos, bien, pero cuando trabajamos con solventes no acuosos que sean netamente inorgánicos, como bases, como el amoníaco, o ácidos como el sulfúrico, nítrico, o compuestos interhalógenos como el trifluoruro de bromo, trifluoruro de bromo, u otro, ya no es tan simple como utilizar etanol como solvente o utilizar hexano como solvente. Tiene sus particularidades. Entonces, para poder describir un poquito alguno de esos solventes, hicimos una exposición el día de ayer, ¿no? El día de ayer martes, sobre algunas alternativas de disolventes no acuosos. Bueno, sobre esto vamos a volver a hablar todavía, pero en una sesión posterior. Hoy vamos a dedicarnos a hablar de los sistemas de generación de gas y hablar también de los sistemas o de reacciones en atmósfera inerte. Vamos a compartir. Voy a dejarlo compartir para activar el puntero. Ya, ahora sí. Bien, lo que vamos a tratar el día de hoy es hablar de los sistemas de generación de gas. Cuando vamos a efectuar una reacción química, es importante tener en cuenta cuáles son los elementos, materiales o técnicas que vamos a aplicar. Lo primero es definir el medio de reacción. Si es un medio de reacción sólido, es un medio de reacción líquido o es un medio de reacción acuoso. Si se trata de un medio de reacción sólido, en realidad las variables que van a controlar esa reacción van a estar muy vinculadas al área superficial de los reactivos. Eso es un requisito importante para cuando una reacción procede al estado sólido. En segundo lugar, ya vendrán las condiciones de temperatura, si la reacción es a temperatura ambiente, si es con humedad, sin humedad, bien, si es un tratamiento en condiciones de muy alta temperatura. Bueno, eso va a depender del tipo de sólidos que estén interactuando. Ahora, lo más común es que nuestra reacción proceda en un medio líquido. Este medio líquido puede ser acuoso o no acuoso. Por eso ya hemos hablado en la sesión anterior de los tipos de medios no acuosos que hay. En este caso hemos hablado de solventes próticos, de solventes apróticos, hemos hablado de los líquidos iónicos con dos categorías, líquidos iónicos a temperatura ambiente y líquidos iónicos a alta temperatura. Y también hemos mencionado a los fluidos supercríticos como alternativas de solventes no acuosos. Bien. Ahora, cuando una reacción es en fase gaseosa, pues igualmente habrán otras variables que controlar, igualmente temperatura, presión, si es que estamos hablando de gases. En una reacción líquida, de todas maneras, va a haber control de temperatura, pH,
catalizador de pronto, ¿bien? Distintas variables que podemos ir introduciendo, pero de momento estamos hablando de características muy generales. Ahora, hay reacciones que no necesariamente se dan en medio gaseoso, pero son reacciones donde uno de los reactivos se encuentra en fase gaseosa. Cuando un reactivo se encuentra en fase gaseosa, este reactivo a veces se puede introducir directamente cuando es un gas que lo podemos comprar, que lo podemos adquirir y que podemos ensamblar a nuestro sistema de reacción. Ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando es un gas que queremos generarlo, crearlo? Bien, para luego introducirlo en una reacción. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo generamos un gas, qué tipo de materiales tenemos que utilizar para poder generar un gas. Bien, para generar un gas, bueno, va a depender de cuál es la reacción que lo origina. En este caso vamos a comenzar el día de hoy hablando de haluros volátiles, en particular cloruros volátiles. Al decir que son volátiles significa que nosotros los podemos obtener en estado gaseoso. Bien. Después pueden condensar, después se pueden obtener al estado líquido o sólido, pero la característica es que pueden formar haluros volátiles. La generación de estos haluros volátiles que estamos tomando como ejemplo, en este caso, nos sirven de referencia porque se obtienen a través de una reacción directa. ¿Qué significa esto de una reacción directa? Que no necesitamos etapas o pasos de reacción. Simplemente para obtener un cloruro de cierto elemento que voy a necesitar, pues el cloro o el haluro que voy a formar y el elemento. Bien, supongamos que quiero un cloruro de estaño. Entonces, ¿qué necesito para sintetizar ese cloruro de estaño? Reacción directa, cloro y el estaño. Bien. Esa es la característica de estos haluros volátiles. O en su defecto, si queremos generar de pronto otro tipo de haluro, igualmente usaremos una corriente de yodo, por ejemplo. Bien, entonces, ¿cuál es el montaje o el sistema que debemos ensamblar para la obtención de este haluro? Por un lado, ya estamos mencionando que necesitamos cloro. Desde el momento en que nosotros hablamos de cloro, tenemos que pensar en que el cloro, ¿qué estado físico tiene? El elemento cloro. Es un gas, correcto. Entonces, ya necesitamos saber cómo vamos a introducir este gas para que reaccione con el metal, para que pueda interactuar con el metal. Ya después veremos qué opciones de metales tenemos para esta sección. Pero lo importante aquí es que además una condición para la síntesis de estos haluros es que el medio o el sistema esté completamente seco. Bien, ¿por qué razón? Porque si hay presencia de humedad, nosotros vamos a generar otro tipo de subproductos en el medio. Entonces necesitamos un ambiente estrictamente seco. Otra característica entonces para la síntesis de estos haluros volátiles. Bien. Como vamos a trabajar con gases, necesitamos un sistema que esté completamente al menos cerrado, bien, salvo a la salida para que tenga un punto de escape, pero tiene que ser un sistema cerrado, de vidrio, con uniones esmeriladas, para que nos garanticen un sistema con un cerrado que evite el ingreso de humedad. Entonces, este sistema de generación de gas es el que estamos observando a continuación. Bien, ¿qué necesitamos? Primero, saber cuál va a ser la reacción que genera el gas. En este caso, si hablamos de un cloruro volátil, el gas tiene que ser cloro. ¿Cómo podemos generar cloro? A partir de ácido clorhídrico concentrado con un agente oxidante fuerte.
que podría ser el permanganato de potasio, pero también podría ser el dióxido de manganeso. También podríamos utilizarlo como agente oxidante. Bien, hay otras opciones. Esta reacción, que es una reacción redox, nos va a generar el clorogas que nosotros esperamos. Listo. Esto es lo que esperamos generar. Bien, entonces, nuestro sistema de generación de gas involucra estos dos reactivos. El permanganato de potasio, ustedes saben que es sólido. De colocar siempre en nuestras reacciones. El ácido clorhídrico, pues vamos a tener que usarlo concentrado, así, CC, concentrado. ¿Cuál es la máxima concentración del ácido clorhídrico? ¿Alguna idea? Puede ser en molaridad, puede ser en porcentaje. 37%, Miss. Ya, 37%, y ahí habría que sumarle la densidad, ¿no? Porque cuando hablamos en porcentaje hay que mencionar también la densidad. ¿Ok? Ya, muy bien. ¿Y en molaridad? 12, Miss. 12 molar. Ajá, muy bien, 12 molar. A veces puede ser un poquito menos, 11,5, 11. Ya eso depende del fabricante. Pero lo máximo, de manera aproximada, es una concentración 12 molar. Muy bien. Eso es importante que sepamos, sobre todo para los ácidos más comunes. Bien, entonces, el ácido clorhídrico lo vamos a colocar en esta pera de decantación o embudo de adición, con cualquiera de esos nombres. Aquí vamos a colocar. Ya, HCl en la pera de decantación, y dentro de nuestro balón de reacción pues vamos a colocar al permanganato o al dióxido de manganeso, el que sea que estemos utilizando. Aquí. Que es permanganato. Muy bien, esta reacción vamos a añadir, como ustedes saben, lentamente el ácido clorhídrico sobre el sólido que tenemos aquí y vamos a ir generando el gas. Producto de la reacción, vamos a generar un gas. ¿Cuál va a ser este gas? Cloro 2. Sí. Cloro gaseoso. Bien. Ahora, este cloro gaseoso, pregunto, ¿está seco o está húmedo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál, Miss? El cloro que vamos a ir generando durante la reacción, ¿es un gas seco? ¿Qué es lo que tú crees, Pedro? O sea, mientras va fluyendo, se va mojando las paredes. Va a ir subiendo, pero la pregunta es, ¿arrastra agua o no arrastra agua? Sí, Miss. Claro, arrastra agua, porque el ácido clorhídrico que estamos utilizando, aunque está concentrado,
está en medio acuoso y tiene un porcentaje alto de agua. Por lo tanto, esta reacción que libera calor de forma espontánea, bien, va a hacer que no solamente se libere el cloro gaseoso, sino que además durante el proceso se arrastre humedad. Así que el gas que está saliendo por aquí es gas húmedo. Bien, viene con humedad. Y para que nosotros podamos sintetizar nuestro haluro volátil, recuerden que una de las condiciones era la ausencia de agua, un ambiente seco. Entonces significa que nosotros tenemos que deshacernos del agua. Y aquí esta parte es muy importante porque muchas reacciones, ya sea orgánicas como inorgánicas, hacen uso de reactivos secos. Lo más común es que ustedes en orgánica de pronto sequen solventes orgánicos, sequen añadiendo de repente carbonato de sodio para eliminar restos de agua, o destilen o redestilen incluso para reducir la cantidad de agua, o recurran a otras técnicas de secado de solvente. Secado se dice porque vamos a eliminar agua, pero no solamente se secan los solventes, sino también se secan los gases, como en este caso. Supongamos que queremos hacer una reacción de oxidación con oxígeno, ¿no? Con oxígeno, pero oxígeno seco. No nos sirve de repente el aire, porque el aire tiene humedad. Entonces podríamos pasar también un balón de oxígeno por una columna de secante, una columna de sílica, gel, por ejemplo, para que atrape la humedad y luego poder usar el oxígeno seco. ¿Bien? Son alternativas que uno utiliza buscando que el solvente no tenga trazas de agua. Entonces repito que esto es importante porque se aplica no solo para gases, sino para los solventes, y es algo que vamos a ver más adelante, secado de solventes. Bien, ¿cómo vamos a secar en este caso la humedad que está arrastrando el cloro? Tenemos que utilizar un sistema o un reactivo que solamente remueva la humedad, pero no reaccione con el cloro, para que el cloro pueda ir circulando a través de estas trampas. Lo que estamos viendo aquí abajo recibe el nombre de trampas. Se llaman trampas. ¿Para qué es una trampa? Para atrapar algo. Para atrapar, exacto. En este caso lo que queremos atrapar es el agua. Entonces, como ustedes observan, la primera trampa viene vacía. ¿Por qué razón? Porque es una trampa de protección para evitar que haya un reflujo y que en algún momento, bien, voy a ponerlo en otro color, de luego lo borro, para que en algún momento quiera escapar alguna sustancia en este sentido. Bien, es decir, para que ascienda. Para evitar eso, en esta trampa no va nada. Bien, por esa razón. Y además, fíjense que si en algún momento algo cayera en esta trampa, bien, va a ser por un retorno de la trampa que está en D, pero no va a poder llegar al sistema o no va a poder contaminar el sistema porque fíjense que este tubo de desprendimiento no conecta con el lado izquierdo, no está conectado, sino que hay un vacío. Para que pueda retornar tendría que ser un gas, o en su defecto toda la trampa tendría que llenarse y rebosar para que pueda pasar al otro lado. Bien, eso es importante también cuando usamos trampas, ver la orientación de estos tubos de desprendimiento. Bien, entonces la primera trampa siempre debe ir vacía. En la segunda trampa vamos a colocar un agente deshidratante. ¿Quién será este agente deshidratante? Incluso lo podemos poner por duplicado, como estamos viendo aquí. Eso ya depende, digamos, del nivel de precaución que nosotros querramos tomar a la hora de realizar la reacción.
De repente podría ser solo una trampa con el agente deshidratante. Pero si queremos asegurarnos de que el gas esté completamente seco, podríamos colocar 2 trampas con agente deshidratante. En este caso, a ver si un minuto, por favor. Bien, listo, chicos, disculpen. Bien, entonces, como decía, ¿qué tiene que contener las trampas o quién va a ser este agente deshidratante? Vamos a ponerlo en el mismo color. El agente deshidratante aquí es el ácido sulfúrico, ¿bien? Y es ácido sulfúrico concentrado. Importante, porque ustedes ya saben que el ácido sulfúrico concentrado, ¿qué concentración tiene? A ver, chicos, ¿qué concentración tiene el ácido sulfúrico?
En porcentaje. Si el clorhídrico podía estar en el 37%, el sulfúrico, ¿alrededor de qué porcentaje se encuentra? Jairo. Sí, profesora. El sulfúrico concentrado, ¿alrededor de qué porcentaje se encuentra? Parece del 37, creo. El sulfúrico. Gerson. Al máxima concentración de 98, ¿no era? 98, correcto, 98%, 96, 98%, llegando a los 18 molar aproximadamente. Entonces, al tener un porcentaje tan alto, la cantidad de agua que presenta también es mucho menor, ¿no? Y como es un agente deshidratante, justamente capta la humedad. Entonces, si nosotros colocamos aquí estas dos trampas de ácido sulfúrico, pues lo que van a hacer es justamente atrapar el agua para que luego de esta trampa, porque recuerden que aquí está burbujeando, recorrido, llega aquí y burbujea. Vamos a poner aquí burbujitas. El cloro húmedo y finalmente lo que va a salir de aquí es el cloro gaseoso. Y fíjense que sigue la trayectoria del tubo de desprendimiento. Vamos a tener el cloro 2, gas, pero seco. Bien, esa es la diferencia. Ahora, les decía, de acuerdo al nivel de seguridad, nivel de protección, si nuestra generación de gas es muy brusca, es decir, hay mucho flujo de gas, el burbujeo es muy intenso, entonces uno dice, uy, de repente algo de cloro húmedo se está escapando, bueno, aquí tengo una segunda trampa de prevención. Pero por la salida E, ya yo puedo tener la seguridad que estoy eliminando cloro 2, vamos a ponerlo en color negro mejor. Más C. Bien, entonces realmente, nuestro reactivo para la obtención del cloruro volátil, bien, recién aparece aquí, en este punto. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Juliana, Jairo, José Carlos, Pedro. ¿Alguna duda con lo que hemos mencionado hasta el momento? ¿No? ¿No hay ninguna duda? Bueno, en este caso no hemos puesto la reacción completa. Ya ustedes completen cuáles son los otros productos de reacción. Es más, obtengan la reacción balanceada. Pero en este caso el dióxido de manganeso sólido queda en el mismo recipiente. Esta reacción de generación del cloro gas seco se va a procesar mientras nosotros necesitemos de este suministro, de este insumo. En el momento en que nosotros ya no queremos el cloro seco, pues vamos a detener esta reacción, pero eso lo vamos a ver en una tercera etapa. Bien, entonces todo esto es para generar el cloro gas seco, que es mi reactivo para la síntesis de este cloruro volátil. Bien, y este cloro tiene que ingresar ¿dónde? A mi recipiente de reacción, donde va a reaccionar. Bien, listo, entonces vamos a hacer una
captura de pantalla para ponerlo, voy a borrarlo, entonces para ponerlo en el chat. Ya está. Muy bien. Entonces, ya hemos pasado la generación del gas, ahora vamos a ver la reacción con este cloro gaseoso seco. Acuérdense que se obtuvo por la salida E. Por aquí estará ingresando entonces cloro 2 Ahora, el sistema de reacción va a depender del tipo de haluro que yo deseo sintetizar. En el ejemplo que estamos mostrando a continuación, corresponde la síntesis de haluros sólidos. Haluros sólidos como por ejemplo el tricloruro de hierro o el tricloruro de aluminio. Ustedes saben que el cloruro férrico o tricloruro de aluminio es sólido, el cloruro de aluminio también es sólido. Entonces, siempre que deseemos obtener haluros volátiles, pero aislarlos al estado sólido, vamos a usar un sistema como este. Entonces, ¿qué tenemos en F? F, ¿qué vendría a ser? F vendría a ser una columna de vidrio, es decir, un tubo de vidrio. Un tubo de vidrio con conexiones esmeriladas en ambos extremos, ¿bien? O bien tapones, que tengan introducidos estos tubos de desprendimiento. Dentro de F, nosotros debemos colocar al metal. Entonces, dentro vamos a tener o bien al hierro o bien al aluminio, pero en un estado finamente dividido, es decir, en polvo. Bien, en polvo. Ahora, en algún caso podrían usar, por ejemplo, virutas de hierro, virutas de aluminio. Bien. El tamaño de partícula es muy importante. Bien. Y si bien aquí nosotros vemos ciertos espacios, ciertos poros que podrían estar generando, eso está bien. Es perjudicial si nosotros dejamos a la columna completamente compactada o empacada. ¿Por qué razón? Porque al estar muy empacada, podría haber una explosión como consecuencia de que no permite el flujo del gas. Y algo importante es que si bien los metales como el hierro, por ejemplo, todos tenemos en casa por ahí una reja de hierro y sabemos que esta reja es inofensiva para nosotros, no es tóxica ni es peligrosa. Sin embargo, cuando un metal se encuentra en estado finamente dividido, es decir, metal en polvo, tienden a ser muy explosivos. Entonces, manipular una columna con metal en polvo es todo un riesgo. Entonces, no debe estar muy empacado, sino se llena la columna, pero dejando movimiento, ¿bien? Que no esté completamente compactado. Bien. Entonces, de esta manera, lo que vamos a tener es que el clorogas va a circular a través de la columna. Y mientras circula, ¿qué ocurre? Mientras circula, reacciona. Pero va a pasar a través de la columna reaccionando. Y la reacción que tiene lugar, pues es justamente la que nosotros decíamos, es decir, cloro 2 reaccionará con más, supongamos que sea hierro, entonces reacciona con hierro sólido, bien, y vamos a dejar aquí este espacio.
para formar, en este caso, el tricloruro de hierro. Pero al principio el tricloruro de hierro está en fase gaseosa, volátil. Bien, por eso decimos haluros volátiles. Bien, falta balancear la ecuación, ustedes ya se encargan de esto. Entonces, la reacción va a ocurrir conforme el cloro interactúa con el metal que está dentro de esta columna de vidrio. Bien, listo. El producto que se está formando en esta reacción, vamos a ponerlo en azul, el producto que se forma sale de la columna F, bien, ya sale el producto, pero sale en estado gaseoso, bien. Y algo importante, para que esta reacción sea mucho más efectiva, se suele calentar. Suele calentar eventualmente, o sea, no vamos a poner ahí un mechero que esté todo el tiempo calentando, sino es como para promover o estimular la reacción. Con un mechero pequeñito acerco eventualmente para que la reacción se promueva, se active, se inicie y podamos ir generando nuestro haluro volátil. ¿Bien? Si decimos que es un haluro volátil, significa que al ser volátil podría salir directamente por este punto, por H, inclusive por I, se podría escapar, ¿verdad? Porque es volátil. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que no se escape? Para que se quede, en este caso, aquí, en la base de este recipiente, en el recipiente G. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para que ese haluro pase al estado sólido? ¿Alguna sugerencia? Chicos, a ver su participación, por favor. ¿Alguna sugerencia, Melissa? Juliana. Pedro. Se podría... ¿En cuál parte me dice? En la G se refiere, ¿no? O en la anterior. En G. Para que justamente el producto no se escape por aquí, sino que se quede. O sea, recordemos que el producto ya debe estar saliendo por aquí. Pero nosotros... ¿Y qué debería salir? Lo que no necesitamos. Claro, no, pero ¿qué hacemos para que se quede en estado sólido? Ah, lo enfriamos. Lo enfriamos, correcto. Claro, porque buena observación, es cierto. El cloro que está dentro todavía va a seguir saliendo. El cloro también va a pasar, por supuesto. Y el cloro, al ser un gas, se seguirá escapando. Bien, o sea, en este camino seguimos encontrando presencia de cloro. Cloro 2. ¿No? Bueno, se sobreentiende. El cloro sigue saliendo, sigue circulando, pero a la par, lo que va reaccionando, que está volátil, queremos que se quede, que se solidifique. Entonces, como bien nos ha dicho Pedro, tendríamos que enfriarlo, y la mejor manera para enfriarlo es con un baño. Puede ser un baño de hielo, puede ser un baño de hielo con sal, en fin, podríamos tener otras variantes, pero vamos a ponerla aquí entonces.
aquí, hielo. Entonces, al enfriar este sistema, promovemos a que el haluro se solidifique y se quede en el punto G. Por supuesto, el cloro gaseoso seguirá circulando y como vemos aquí en H contiene un tubo desecante. Bien, eso es importante también que conozcamos a estos tubos desecantes. El nombre lo indica. El tubo desecante es para secar. Y uno diría, pero si el cloro está seco, ¿qué está secando? No, lo que pasa es que está como medio de protección para que no ingrese humedad al sistema. Porque la humedad no solamente puede ingresar por la entrada, sino por la salida. Si yo tengo una salida abierta, por ahí podría ingresar algo de humedad. Entonces el tubo desecante se encarga de secar la poca humedad que pueda haber en el sistema. ¿Bien? Hay distintos sistemas desecantes. Uno muy común es el cloruro de calcio. Muy común para secado de humedad. Común el cloruro de calcio y también económico. Eso es lo que se suele utilizar. ¿Bien? Ahora, hasta aquí ya terminó la reacción porque ya obtuve el producto. ¿Sí? Les estoy comentando que en G entonces se obtiene el producto que está aquí. Está el producto deseado y aislado. Ya se queda en G. ¿Bien? Pero nosotros no podemos simplemente decir ya obtuve mi producto, sino que todavía estamos generando cloro gaseoso. Tenemos que detener la reacción. ¿Cómo detenemos la reacción? ¿Qué hacemos con el cloro que todavía está en exceso y sigue saliendo por el sistema? Porque recordemos que el cloro es un gas tóxico. El cloro está asociado con el cáncer. Y ustedes saben que para la potabilización del agua se utiliza cloro. Esta es una de las razones por las que siempre el agua debe hervir correctamente para eliminar el cloro gas que está contenido en su interior, porque siempre viene con restos de cloro. Bien, lo mismo cuando uno va a una piscina que recién ha sido clorada, bien, uno también se pone a nadar un par de horas y después estamos con toda la piel reseca. ¿Por qué razón? Porque el cloro nos está ocasionando como una especie de lesión en la piel. Bien, entonces este cloro no puede ser eliminado al ambiente sin proceso de recuperación, tratamiento o transformación en una sustancia menos peligrosa. Entonces vamos a colocar aquí. Listo, nuestra segunda captura. Muy bien, preguntas hasta aquí, porque ojo que este sistema es el que tendríamos que usar para la obtención de un haluro volátil, pero que va a ser aislado al estado sólido. Hay haluros que pueden ser aislados al estado líquido y el sistema ya no sería el mismo, sería otro. Entonces, antes de pasar a ese tipo de haluros, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Entonces, ese cloro, ¿qué hago? ¿Le aumento la temperatura para eliminarlo? ¿O cómo se dice, no? Porque es peligroso, no lo puedo dejar soltar simplemente. Entonces, ¿qué hago con ese cloro que me queda en exceso? Vamos a tener que pasar por un tratamiento. ¿Qué compuesto de cloro puede ser inocuo? ¿Sal? La sal, perfecto, muy bien, Pedro. Entonces, luego vamos a pasar por un sistema de reacción donde el cloro tenga que reaccionar con alguien para formar cloruro de sodio. ¿Con quién podría ser? ¿Sodio? Pero con sodio metálico. ¿Tú crees que sea una buena opción sodio metálico? Ya, Definitivamente, claro, va a tener que ser un compuesto de sodio para que podamos formar el cloruro de sodio, ¿no? Cierto. Pero algo más accesible. ¿Hidróxido de sodio? Hidróxido de sodio. Muy bien, Pedro, excelente. Eso lo vamos a ver en la tercera parte, que es ya la parte de tratamiento o reducción del gas generado.
¿Ya? Entonces, pero está muy bien porque así vamos adelantando. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver otro tipo de haluro. Este es un haluro líquido, el cloruro de estaño. Bien, entonces vamos a ver cómo es el sistema de reacción. Nuevamente volvemos al punto de origen. Habíamos generado cloro. Bien, por aquí tenemos la entrada del cloro, gas, seco. Ojo, esta es otra alternativa, ya no es el mismo, estamos cambiando de canal. Ahora vamos a obtener un haluro volátil pero líquido. Bien, este cloro seco tiene que interactuar ¿con quién? ¿Con quién tiene que interactuar para formar este cloruro de estaño? ¿Con quién tiene que reaccionar? Acuérdense de la reacción directa. Si quiero cloruro de estaño, ya tengo cloro, ¿qué me falta para reaccionar? El estaño, Miss. El estaño, claro. Pedro, creo que es el único que se ha quedado en la clase. ¿Dónde están los demás? Ya. Bien, entonces, el estaño sólido, bien, sólido en virutas, en polvo fino, bien, debe encontrarse aquí, en este recipiente. Vamos a ponerlo así para que se note. Aquí va a estar el estaño sólido. Puede ser en granallas, de repente, depende del tipo de reactivo que tengamos. Normalmente en granallas. Muy bien. Entonces, el cloro seco pasa a través de este tubo de desprendimiento. El gas va a saturar el balón F, bien, lo satura, reacciona con el estaño metálico y vamos a generar dentro, aquí se va a ir generando el producto, que vendría a ser nuestro haluro, nuestro tetracloruro de estaño. Bien. Y como se encuentra en estado volátil, este cloruro de estaño también podría, digo, escaparse por este lado y salirse del sistema. Por esa razón tenemos en G un baño de hielo, ¿no? Aquí sí se observa con claridad el baño que no lo habíamos puesto al otro lado. Baño de hielo, un sistema de refrigeración. Bien, de esta manera evitamos que el tetracloruro de estaño salga del recipiente y promovemos a que todo el haluro que se va generando se quede en el interior del balón. Que el haluro se quede, que no salga. Lo único que se va a seguir liberando es el exceso de cloro, porque el cloro, recuerden, está en proceso de circulación, así que el cloro va a seguir liberándose. Por aquí seguirá saliendo cloro. ¿Bien? Entonces, importante el uso del sistema de refrigeración para que nosotros podamos promover el cambio de estado. El cambio de estado de gas, en este caso del haluro volátil, al estado líquido. Entonces uno diría, profesora, ¿y aquí cómo va a quedar entonces? Lo que vamos a tener es que se va a generar un líquido. Vamos a exagerar, supongamos que todo esto es el líquido del tetracloruro de estaño que se ha formado. ¿Cómo vamos a separar de aquí este producto? No hay problema, porque lo que nos está quedando es una mezcla sólido, líquido. En consecuencia, desarmamos, filtramos, en el papel de filtro se queda el estaño que no terminó de reaccionar, bien, y a través del filtro va a pasar nuestro cloruro de estaño líquido y lo vamos a poder aislar sin ningún problema.
¿Bien? ¿Está claro? En el caso anterior, donde lo obteníamos sólido, simplemente desmontábamos y raspábamos el recipiente para recuperar el producto sólido. Aquí sí necesitamos realizar un procedimiento de filtración para poder separar el estaño que queda sin reaccionar del producto que se ha formado, que es el tetracloruro de estaño líquido. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Yo estoy colocando en el chat las imágenes de lo que estamos trabajando. Bien, listo. Entonces, fíjense que nuevamente H es nuestro tubo de secante que siempre se coloca para evitar el ingreso de humedad, la contaminación dentro de nuestro sistema. Bien, listo. Pasamos al siguiente. Otra alternativa de recipiente de reacción para la obtención de un haluro volátil. Bien. Es un caso similar al del tetracloruro de estaño, pero la forma del recipiente es diferente. Bien, entonces fíjense, en este caso por E está pasando nuestro cloro gas. Pero fíjense la forma de este tubo de desprendimiento. Está dirigido hacia la parte superior de un balón invertido. O sea que el gas tiene que viajar esta misma ruta. Si tiene esta dirección, ¿qué debemos suponer? Que el azufre, que es el elemento con el cual va a reaccionar, tiene que encontrarse aquí. Tiene que encontrarse aquí el azufre. Entonces uno dice, ¿cómo el azufre puede estar en la parte superior sin caerse? Porque vamos aparentemente en contra de la gravedad, ¿cierto? Entonces esto significa que el azufre de alguna manera debe estar en forma de un recubrimiento interno en las paredes del balón, de tal manera que no se cae, de tal manera que puede interactuar con el gas sin necesidad de caerse. ¿Cómo se consigue este procedimiento? A ver, el azufre existe en forma de flor de azufre, que es un sólido de color amarillo. A veces lo venden en barras de azufre, pero también lo podemos encontrar como polvo de azufre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente cogemos un balón, nuestro balón F, a nuestro balón le agregamos el azufre. Ya voy a darles por aquí el ejemplo. Tenemos nuestro balón, voy a agregar azufre en su interior, ¿bien? Azufre en polvo, recuerden, S8, flor de azufre. Bien, este sólido va a quedar aquí disperso y a continuación lo que vamos a hacer es calentarlo, ¿bien? Pero para calentarlo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que este balón voy a borrar todo esto. Vamos a colocar el balón bajo calentamiento, pero mientras lo calentamos vamos a ir girando el balón. Vamos a hacer una rotación. Bien, vamos a hacer una rotación. Bien. Y vamos a calentarlo con un mechero. Ya. Listo, acá la flama del mechero, ¿no? Ya, listo. Entonces, conforme nosotros hacemos la rotación del balón,
Bien, primero, con el calentamiento, ¿qué es lo que le debe ocurrir al azufre? Este azufre sólido, al calentarse, ¿qué le debe pasar? Empieza a volver líquido o a derretirse. Exacto, se va a fundir, se vuelve líquido, correcto. Y al volverse líquido, va a comenzar a desplazarse alrededor del balón. Y como nosotros vamos a irlo girando, vamos a hacer que se forme como una película alrededor de todo el balón. Vamos a girarlo nosotros lentamente de tal manera que todo quede recubierto. Y conforme vamos haciendo esto, ya nos alejamos de la fuente de calor. ¿Para qué? Para que se comience a enfriar de tal manera que nos quede como una manzana caramelada, pero en este caso va a ser un balón acaramelado, pero por dentro, internamente. Bien, entonces repito, el azufre con el calentamiento se funde y al fundirse ya tiene movilidad. En ese momento lo alejamos de la fuente de calor, lo comenzamos a girar y dejamos que se enfríe alrededor de todo el recipiente. Una vez que ya se enfrió y ya se encuentra sólido, aunque nosotros lo invertimos, el azufre ya no se cae, se queda ahí. ¿Bien? Muy bien, entonces, en estas condiciones se arma el siguiente montaje. Bien, dejamos que el cloro gas seco interactúe con el azufre y vaya formando nuestro producto. ¿Y nuestro producto quién es? Es el cloruro de azufre, que es volátil. Entonces se va generando primero como gas. Generando al principio en todas las direcciones, porque es un gas, estará por todas las direcciones nuestro producto. Recordemos que es volátil, ¿bien? Sin embargo, bien, como el sistema está frío, aquí nuevamente vamos a usar hielo, baño de hielo, aquí. Bien, baño de hielo. Vamos a promover que gradualmente este haluro volátil comience a gotear irá goteando hasta que lo podamos obtener aquí en estado líquido. Bien, aquí lo vamos a obtener al estado líquido. Bien, recuerden que esto es gas, va a saturar todo el balón, todo el compartimento, y cuando encuentre el hielo, aquí va a condensar en el estado líquido. Bien, el exceso de cloro, claro, el exceso de cloro sigue saliendo por aquí. Bien, por aquí vamos a seguir con el cloro 2 gas. Está. Bien, y en este caso ya tenemos directamente el producto obtenido en el recipiente G. No hay ningún tipo de contaminación en este momento. A veces para promover la reacción uno puede calentar con un mecherito diminuto. Nosotros lamentablemente en la universidad nuestro mechero Bunsen es grande, pero hay unos mecheritos como los de alcohol, algo así parecidos, que son chiquititos, pero son de Bunsen, ¿sí? Chiquititos que son de fácil manipulación y uno los puede llevar por aquí y ligeramente calentar nada más para activar, para iniciar la reacción. Después la reacción sigue por sí sola. Bien, y obtenemos el producto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? Miss, en la parte cuando el cloro ingresa del dibujo anterior, bueno, se podría decir que está frío, ¿no? O tiene una temperatura baja. Y al chocar o Claro. al encontrarse con el azufre que está pegado en las paredes, también está frío. ¿Va a reaccionar, Miss? A pesar de que están calientes, están fríos, digo, los dos. Sí, porque justamente una característica es que es una reacción directa. Ahora, para activarla, para promoverla,
sí es conveniente entibiar un poquito, por eso hablaba del uso de un mecherito. Pero aunque no uses el mechero, sí reacciona. Sí reacciona de todas maneras. Y además el cloro de todas maneras, como se está generando in situ, tenemos toda la columna de generación de cloro, entonces sí, ese cloro que está circulando directamente y está soplando sobre las paredes del azufre, sí va a reaccionar. Una vez que inicia, se desarrolla en cadena. Y nuevamente mencionar la importancia del tubo desecante para evitar el ingreso de humedad. Muy bien, y finalmente ahora sí viene la etapa de tratamiento del gas que queda en exceso, que era lo que conversábamos hace un momento. ¿Qué hacemos con ese gas residual? Bien, que está saliendo por el punto I. Pues como lo habíamos comentado hace un momento, debe transformarse en una sustancia inocua. Sería cloruro de sodio. Gas seco que sigue saliendo de la reacción. Fíjense también, es importante la posición de los tubos de desprendimiento. Al ser un gas, de todas maneras, aunque el tubo de desprendimiento no tenga la dirección correcta, el gas va a ingresar. Va a ingresar, va a introducirse por el tubo de desprendimiento y va a seguir viajando. Nuevamente aquí tenemos una trampa vacía, porque es una trampa de protección para que no haya contaminación con el sistema de reacción, que era lo que estaba anteriormente. Bien, entonces el cloro aquí burbujea, pero ahora esta vez lo hace sobre una solución de hidróxido de sodio. Ustedes ya pueden completar cuáles van a ser los productos de esta reacción. Ambos. Bien, entonces al burbujear en esta solución, nosotros nos aseguramos de que el cloro reaccione con el hidróxido de sodio y que ya no se elimine al ambiente. Bien, por supuesto aquí en este extremo debemos colocar esta manguera dirigida hacia una campana extractora. De todas maneras, una campana. Bien, ustedes construyan cuál es la reacción de, vamos a llamarlo neutralización, pero no porque es una reacción ácido-base, sino neutralización porque vamos a neutralizar al cloro a través de la reacción con el hidróxido de sodio y su transformación en cloruro de sodio. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Esta es una descripción general de cómo podemos trabajar con un gas que es un reactivo dentro de mi reacción de síntesis. Entonces, es un caso donde nosotros estamos generando el gas. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Ya, si todo está claro, entonces van a ustedes a continuación ver una reacción de síntesis también de un haluro, pero de otro haluro diferente al que acabamos de ver.
Vamos a hacer aquí una pausa en la grabación para poder iniciar otra.